hermanos, buenos días. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar otra vez comunicados de esta manera, por este medio, para continuar con el estudio de la doctrina 14ª, que lleva como título el bautismo cristiano. Esta es la quinta sesión que hemos analizado, que hemos estudiado. Es la quinta y es la última que vamos a estudiar de esta doctrina. Antes de continuar, le voy a pedir a nuestro hermano Jeremías, y por cierto, bienvenido hermano al panel. Gracias. Yair, bienvenido. Y le voy a pedir a nuestro hermano Yair que en una oración le pida al Señor que nos bendiga y nos dé las palabras necesarias para poder compartir su palabra como debe de ser. Adelante, hermano. Padre Santo, bendito Dios, en este momento nos acercamos ante usted, Padre, agradecidos por este día, Dios, agradecidos por la vida y por la salud que nos ha dado hasta este momento. Bendito Padre Celestial, vamos a usted por los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Padre, pidiendo perdón por nuestros pecados. Padre, pidiendo que sea de bendición esta escuela dominical, esta enseñanza. Bendice al hermano David que la va a impartir. Asimismo le pido que nos ayude a nosotros, Padre, para crecer espiritualmente, Dios. Bendito Padre Celestial, que esta clase de escuela dominical sea de bendición para cada uno de los hermanos que estarán sintonizando, Padre. Todo lo dejo en sus manos, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias, hermano. En su oración, hermano Yair, le pedí al Señor que podamos crecer al estudiar esta parte de la palabra de Dios acerca del bautismo. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios es con el objeto de que crezcamos en el conocimiento de Él. Muy bien. A manera de introducción, el jueves pasado, el hermano Jorge Segovia nos predicó el mensaje y dentro de su mensaje aprovechó para promocionar el seminario, principalmente la clase de escatología. Bueno, ahora yo quiero promocionar el seminario, pero en la clase de hermenéutica. Cuando escucha uno que hay una clase de hermenéutica en el seminario, pues pensamos que es una clase donde para tomarla hay que haber tomado un curso de teología por algunos años para poder entender lo que es la hermenéutica. No. La hermenéutica es una clase o una ciencia de reglas para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Y dentro de estas reglas hay dos cosas que el hermano Edgar subraya, que son los pronombres y los verbos. Dentro de la regla del destinatario, bueno, quisiera analizar a la luz de estas reglas el pasaje en forma rápida, el pasaje clave, versículo clave, en Romanos 6:4, y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el pasaje, porque somos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Somos sepultados. ¿Con quién? Juntamente, ¿con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para muerte. Por el bautismo. A fin de que como Cristo, ¿quién? Cristo. Resucitó de los muertos, así también nosotros, ¿quiénes? Nosotros andemos en vida nueva. El verbo andemos es presente, en forma continua. El Señor ya pagó el precio para que nosotros andemos en vida nueva.
Bien, dicho lo anterior, hemos visto el objetivo. ¿Recuerdan las 4 características que hay que aprender dentro del objetivo? ¿Cuál es la primera? Un candidato idóneo. Un candidato idóneo. La segunda, Propósito idóneo. un propósito idóneo. Y la tercera, Una forma idónea. la forma idónea. Y la cuarta, La autoridad idónea. la autoridad idónea. Bien, hemos visto 4 puntos. El primero de ellos, número romano, en los sujetos del bautismo bíblico. Hemos visto la naturaleza en el punto 2 romano, la naturaleza y el propósito del bautismo bíblico. En el número 3 romano, la forma del bautismo bíblico. Y el número 4 romano lleva como título la autoridad que administra el bautismo bíblico. La autoridad idónea para administrar el bautismo bíblico. En la sesión pasada vimos, analizamos, estudiamos acerca de Juan el Bautista, cómo él fue escogido por Dios, designado por Dios, para venir a predicar la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo eso, vino a bautizar y a bautizar específicamente al Señor Jesús. Vimos algunas cosas interesantes acerca de su ministerio. Él fue designado por Dios directamente. Hubo un hombre enviado de Dios, dice el pasaje, el cual tenía por nombre, el cual se llamaba Juan. Vimos que él fue el que mencionó ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vimos que Dios le dijo: sobre quien veas descender como paloma el Espíritu Santo y se posa en él, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también vimos que no nada más iba a ver cómo descendía el Espíritu Santo como paloma sobre el Señor Jesús, sino también que Dios mismo le dijo: sobre quien veas descender. ¿Por qué menciono esto? Porque sí es cierto que él no pertenecía a una iglesia, y hemos dicho que la iglesia es la autoridad idónea para administrar el bautismo. Bien, Juan el Bautista, fue designado directamente por Dios. Y las acciones que él llevó a cabo son un fundamento sólido que autorizan a Juan el Bautista a bautizar. Y no nada más a las personas, sino que esto autorizó para que él bautizara al Señor Jesús. Son fundamentos sólidos que lo autorizan o lo autorizaron a bautizar. Vimos también cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con los sacerdotes y con los ancianos de la ciudad, a los cuales lo buscaron con la intención de hacerlo tropezar, de hacerlo caer y hacerlo quedar mal, y no lo lograron. Le preguntaron: oye, todo esto que estás haciendo, ¿con autoridad de quién lo haces? Y él dijo: les voy a responder, pero si primero me responden una pregunta. ¿De dónde venía el bautismo? ¿Del cielo o de los hombres? Y dice la palabra de Dios que entre ellos estuvieron cavilando, discutiendo, y entre ellos mencionando, diciendo: oye, si decimos que el bautismo viene del cielo, pues nos vamos a echar encima a nosotros, nos vamos a echar de cabeza, nos vamos a hacer caer. ¿Por qué? Porque ellos no creían eso. Y si decimos
que de los hombres, pues se nos va a echar encima el pueblo porque el pueblo seguía a Juan el Bautista. Y le contestan al Señor Jesús, ¿sabes qué? No sabemos de dónde viene el bautismo. Yo tampoco les respondo su pregunta. Bien, ese fue ahí en la pregunta 14. La pregunta 15, ¿en qué forma recibió la iglesia la autoridad para bautizar? Hermano, Yair, ¿me das la respuesta? La 4. En la página 9, para nosotros es la pregunta 14 y para los hermanos la pregunta 15. Ok. Dice, ¿en qué forma recibió la iglesia la autoridad para bautizar? Está en Mateo 28:19. La respuesta es, en la llamada Gran Comisión, Jesús está hablando a los discípulos, quienes formaban la iglesia del Señor. Es en esa calidad, como iglesia, que estos reciben la orden y la autoridad para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está una pregunta y está la respuesta, la vimos en la sesión pasada. Hermano Jeremías, la pregunta que tú tienes como la 15. ¿Sí? La lees, por favor. Los hermanos es la 16. Lees la pregunta y la respuesta. ¿Cuál era la práctica de la iglesia de Jerusalén? Hechos 2, 41, 47. Respuesta. El pasaje mencionado nos habla de la iglesia de Jerusalén, que como una institución debidamente organizada y autorizada por el Señor Jesucristo, sus integrantes perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y bautizaban. Todo esto como iglesia local. Algunos desafiaban la enseñanza de la autoridad de la iglesia local señalando a Felipe como ejemplo. Hechos 8, 12, 38. Sin embargo, debemos recordar que Felipe era diácono de la iglesia de Jerusalén y que estaba bautizando con aquella autoridad. Lo mismo podría decirse del apóstol Pablo, quien bautizaba con la autoridad de la iglesia local de Antioquía de Siria. Ok, gracias hermano. Bueno, ahí está la pregunta y la respuesta en forma bastante amplia. ¿Cuál era la práctica de la iglesia de Jerusalén? Bueno, sus integrantes perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y bautizaban. Y remarca por ahí, subraya todo esto como iglesia local. Luego menciona de que algunos desafiaban la enseñanza de la autoridad de la iglesia local, señalando a Felipe como ejemplo de por qué Felipe andaba predicando y bautizando. Bueno, él era diácono de la iglesia de Jerusalén. Y sobre el apóstol Pablo, también cuestionaban por qué bautizaba el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo, recuerden que él perteneció a la iglesia de Antioquía de Siria y de ahí fue enviado por la iglesia. El mismo Espíritu dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la tarea que les he encomendado. Ahí empezó la tremenda obra misionera del apóstol Pablo. Bien, ahí está. Con esto cerramos lo que es el punto 4, romano. O mejor dicho, no es cierto, no se ha cerrado porque viene una porción de casos y situaciones. Son 7 casos donde están relacionados con el bautismo. Y vamos a ver el primero de ellos. Hermano Jeremías, ¿lees el primer caso? Sí, claro. De casos y situaciones. Sí, claro. Casos y situaciones. Número 1. ¿Es posible que un creyente haya sido bautizado por alguna iglesia cuya doctrina no concuerda con la doctrina de la iglesia nuevo testamentaria, en la que dicho creyente desee ser recibido como miembro en plena comunión? En este caso, será necesario solicitar a dicho hermano que se someta al bautismo administrado por la iglesia a la que desean pertenecer, dado que aquel primer bautismo fue administrado en el contexto de doctrinas extrañas que no están basadas en las Escrituras, por lo que dicho bautismo es conocido como bautismo extraño.
La Iglesia que reciba como miembro a una persona bautizada de esta manera, sin más trámite, no solamente reconoce ese bautismo extraño, sino también todo el cuerpo de doctrinas de la Iglesia administrado ese bautismo extraño. Gracias, hermano. Bien, aquí tenemos el primer caso. Vamos a ponerle como título el bautismo extraño. Un caso de bautismo extraño. Hay 4 elementos que componen este caso, que forman parte de este caso. El primero de ellos nos habla de de un creyente. 4 elementos. Un creyente, el bautismo extraño, una iglesia cuyas doctrinas o prácticas de doctrinas no concuerdan con la práctica de doctrinas de una iglesia del Nuevo Testamento. Y como elemento número 4, este creyente deseaba pertenecer a una iglesia, a otra iglesia, tal vez se cambió de residencia, lugar de residencia, y buscó dónde congregarse, y este creyente pues buscó una iglesia para estar en plena comunión ahí y poder servir al Señor. Entonces la pregunta es, si a la iglesia que quiere ingresar es una iglesia cuyas prácticas son basadas en las Escrituras, ¿qué haríamos nosotros? ¿O qué haría esa iglesia? ¿Lo admitirían? ¿No lo admitirían? ¿Qué opinan? Pues basado a lo que la Biblia menciona, y bueno, ahorita pensando en tipo de, digamos, de bautismo extraño, serían los que bautizan en el nombre, solamente el nombre de Jesús. Digamos, una doctrina que está mal interpretada, ¿verdad? El texto bíblico, como lo mencionaba usted, es necesario observar el texto en su contexto, ¿verdad? Y ver el por qué se malinterpreta, ya que lo correcto es el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, una forma de doctrina extraña, un bautismo extraño, digamos, diferente, es que llega una persona a la iglesia y pues por X y razón le preguntan por cómo te bautizaste. No, pues a mí me bautizaron nada más en el nombre de Jesús. Ya de eso se considera cómo está la situación. Yo creo que se debe hablar con la persona, ¿verdad? Si es sincera, debe planteársele cómo es lo bíblico, ¿verdad? Lo correcto. Y bueno, de esa manera puede influir, ¿verdad? Para que pueda tomar una decisión, ¿verdad? De bautizarse correctamente, ¿verdad? Porque yo en esa manera, digo, lo catalogaría, ¿verdad? Como un bautismo que no es meramente bíblico, sino pues ya lo han acuñado otras denominaciones, ¿verdad? Y considerar la persona, ¿verdad? Si es sincera y quiere, digamos, laborar, servir en la iglesia, pues hablar y pues que tome una decisión para llevarse a cabo lo correcto. Muy bien. Sobre lo que está diciendo el hermano Yair, muy bien, ahí está la persona que quiere pertenecer a una iglesia donde sus prácticas son de acuerdo de acuerdo a las Escrituras. Bien, no se puede acceder a dejarlo a que pueda pertenecer a la iglesia. Como dice el hermano, se le preguntaría, oye, ¿cómo fuiste bautizado? Y si a la hora de explicar cómo fue su bautismo no está dentro de las 4 características, bueno, ese bautismo no es válido. Si nada más esta persona, en el caso que menciona el hermano Yair, si esta persona dice, pues a mí nada más me bautizaron en el nombre del Señor Jesús, sí, nada más que la Gran Comisión dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pues no fui bautizado de esa manera. Bueno, se habla con la persona, y se le invita a que pueda ser bautizada con el bautismo que marca la palabra de Dios. Bien, aquí es donde resalta la importancia de que conozcamos
las 4 características del bautismo cristiano, que son, le hemos mencionado, hemos enfatizado el candidato idóneo, el propósito idóneo, la Autoridad. ¿Perdón? La autoridad idónea. La forma idónea y la autoridad idónea. Bien, permítanme platicarles un poquito de una experiencia. Pues hace tiempo tomé un curso sobre ventas y ahí en ese curso sobre ventas nos decían que hay que hacer algunas preguntas. Cuando tiene uno contacto vía telefónica o en forma presencial con algún prospecto que desea adquirir algún producto o algún servicio que se le está brindando, bueno, se nos aconsejaba que hiciéramos ahí una serie de preguntas. No lo recuerdo, eran, no sé, 4, 5, 6, no recuerdo. Pero yo en lo personal, pues la registré o hice una formita, la registré en la computadora, la imprimí y la enmiqué. Y cuando iba a ver un cliente o hablaba algún prospecto, bueno, pues ya sabía las preguntas que tenía que hacerle. Cuando se presenta un caso de alguien que quiere pertenecer a la iglesia, bueno, aquí están las 4 preguntas que debo de hacer. Y podemos decir, pues sí, pero no es nuestra responsabilidad, eso es responsabilidad de los pastores, no, es responsabilidad de cada uno de los miembros. A veces alguien que empieza a asistir a nuestra iglesia y después muestra su deseo de ser miembro, bueno, y esa persona ya perteneció a otra iglesia. A veces hacemos amistades, hay hermanos que hacen amistades y bueno, creo que tenemos la responsabilidad de preguntarle, ¿verdad? Oye, ¿a qué iglesia perteneciste? ¿Cómo fue tu bautismo? Y ver cómo está, si llenan esos 4 requisitos, esas 4 características del bautismo cristiano. Y hay un párrafo que dice que la iglesia, si es una iglesia del Nuevo Testamento, y acepta ese bautismo extraño, ¿qué pasa con ello? ¿Qué está aceptando? ¿Nada más el puro bautismo extraño? ¿Qué estaría aceptando? ¿Saben qué estaría aceptando? Las prácticas, estaría de acuerdo con las doctrinas extrañas. Y si una iglesia que tiene prácticas sanas, porque están basadas en la palabra de Dios, acepta un bautismo extraño que fue administrado por una iglesia cuyas prácticas no concuerdan, si llega a aceptar una persona, bueno, pues no es correcto, ¿verdad? No sería sano y podría abrir la puerta para que empezaran a entrar más doctrinas extrañas y aquella iglesia ya no estaría cumpliendo con los requisitos de ser una iglesia que está basada en el Nuevo Testamento. Bueno, ahí acabamos de ver el primer caso del bautismo extraño. El segundo caso, hermano Jeremías, ¿lo lees por favor ahí? Sí, claro. Número 2. Cuando se descubre que un candidato ha sido sumergido sin haber sido salvo, como a veces sucede, el bautismo que recibirá esa persona queda automáticamente anulado. Si la persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal o confiesa haberlo recibido con posterioridad a su bautismo, la persona se convierte en un candidato idóneo para ser bautizado escrituralmente. Muy bien, aquí tenemos un segundo caso. Aquí yo le puse como título a este caso, el bautismo de una persona no salva. ¿Recuerdan una sección que vimos de que los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo les dio la gran comisión, los apóstoles la obedecieron, la entendieron y la cumplieron de tal manera que nunca bautizaron a alguien inconverso? Y aquí nos está tocando el caso, o se nos plantea el caso de una persona que era inconversa y se
se bautizó. Bueno, ¿qué sucede con esta persona? ¿Qué hay que hacer, hermano? Pues aquí, como lo menciona el caso, pues cuando la persona ya, digamos que entiende lo que es realmente la salvación, digo, pues no, realmente no fui salvo la primera vez, pues hace la decisión por Cristo y pues ya automáticamente, pues digamos que el bautizo que se realizó antes, pues digamos que quedaría anulado, pues ya nuevamente se puede bautizar, pero ahora con la certeza de que esta persona pues es salva, ¿verdad? Porque es, digamos, sale de ella misma, ¿verdad? Reconoce que al principio pues no lo ha hecho bien, digamos, en un nuevo creyente que llega a la iglesia se le comparte el evangelio, digamos, pero no lo entiende al 100% y, digamos, vuelve a hacer pues una confirmación, digamos, por decirlo así, y ya dice, ahora sí estoy seguro que sí era salvo, antes no lo era, pero ahora ya estoy más seguro y pues ya se convierte, digamos, en la persona candidato idóneo. Bueno, tenemos el caso, estamos viendo el caso de la persona que se bautizó sin ser creyente. Tal vez algo pasó y se bautizó y a lo mejor lo presionaron y dijo, sí, está bien, me bautizo. Pero luego pasa el tiempo y acepta honestamente que cuando él fue bautizado no era salvo. Bueno, se le dice tu bautismo no fue válido, ¿sí? Es necesario que te bautices bajo bajo los requisitos de las Escrituras. Y ya está en esta persona si lo acepta o no lo acepta, ¿verdad? Si lo acepta, gracias a Dios. Y si no, bueno, pues esperar que el Señor obre en su corazón para que pueda tomar pueda ser bautizado escrituralmente. Jeremías, lee por favor el tercer caso. Número 3. Puede haber ocasiones en las que una persona diga haber sido bautizado por un predicador que se apareció o se estableció por algún tiempo en su comunidad y estuvo predicando y bautizando sin jamás mostrar evidencia de autoridad eclesiástica para administrar la ordenanza. La persona dice haber creído genuinamente en Jesucristo como su Salvador personal y haber obedecido en el bautismo con la mejor de sus intenciones. En un caso, así deberá hacerse todo el esfuerzo posible por establecer la línea de autoridad eclesiástica entre quien administró el bautismo y la iglesia que lo envió a predicar y lo autorizó a bautizar, porque ese caso los creyentes bautizados serían miembros de la iglesia enviadora. De no lograr establecer claramente la línea de autoridad eclesiástica o habiéndola establecido, se ha encontrado que no es una iglesia cuya doctrina y práctica coincida con la nuestra. Lo mejor será aconsejar al creyente a someterse nuevamente al bautismo, en este caso con la autoridad de la Iglesia Nueva Testamentaria. Gracias, hermano. Tenemos el tercer caso y lo he titulado, ¿verdad? El bautismo, la persona salva y bautismo por comprobarse, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el caso en esta situación? Bueno, tenemos un creyente que también quiere ser miembro de una iglesia de Nuevo Testamentaria, pero sucede que esta persona fue bautizada en una comunidad de donde viene, una comunidad de alguno de los estados de la República, y se le dice, oye, ¿cómo fue tu bautismo? A lo mejor el bautismo pudo haber sido por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se desconoce qué prácticas tenía la iglesia que envió a la persona o al misionero o al pastor a predicar y a bautizar en esa comunidad. Bueno, ¿qué procede? Tratar de establecer, dice aquí, la línea de autoridad eclesiástica. Muy bien, esa persona fue bautizada, muy bien, y su bautismo estuvo correcto, pero sucede que no sabe, no hay manera de investigar. ¿Cuál fue la línea de autoridad eclesiástica? Bueno, se hace el intento, se hace el esfuerzo de localizar qué prácticas tenía esa iglesia. Si se localiza y se investiga y se llega a saber de que no fue una práctica, de acuerdo, se administró, tenían doctrinas que no concuerdan con las doctrinas de una iglesia del Nuevo Testamento,
bueno, su bautismo no procede, ¿verdad? No procede y se le invita a la persona para que pueda someterse al bautismo correcto. Y una vez más, esa persona decide si se somete o no, ¿verdad? Si se somete al bautismo escritural o al bautismo cristiano. Hay ocasiones, dice el punto 4, hermano Yair. Dice, hay ocasiones en las que los pastores deciden administrar el bautismo a niños demasiado pequeños. No es posible establecer una edad mínima para definir cuándo un candidato es idóneo, pero debe considerarse que en la Biblia no hay ni mandamiento expreso ni ejemplos de bautismo administrado a infantes. Si se considera además que un candidato idóneo es una persona que se ha reconocido a sí mismo como pecador, que está consciente de su estado de perdición y que ha decidido libremente recibir a Jesucristo como su Salvador personal e identificarse con su discípulo, como su discípulo a través del bautismo, no será difícil entender que se necesita tener cierta edad y ciertos antecedentes que ni siquiera el hecho de tener padres creyentes puede explicar. Deben enfatizarse que el pastor es responsable de presentar ante la iglesia a candidatos idóneos y la iglesia de decidir sabiamente. Muy bien. Si recuerdan una vez más, regresando a ese párrafo donde dice que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos, a sus apóstoles, la gran comisión, y ellos la obedecieron, la entendieron y la cumplieron, de tal manera que no bautizaron a un inconverso, ni tampoco a niños capaces de poder entender de qué se les está predicando, ¿verdad? Bien, aquí hay que primero establecer lo siguiente. Bueno, cuando decimos niños, ¿de qué rango de edad? ¿De qué a qué rango de edad o en qué rango de edad los niños se pueden llegar a bautizar? En el diccionario, aquí se cataloga a un niño de 0 años o a un bebé, un niño de 0 a 5 años como infante. Y a un niño, ese es un infante, de 0 a 5 años. Y un niño, lo que se llama un niño, de 6 a 11 años. Bien, ¿qué pasa con esto del bautismo de los niños? Vamos a ponerle edad de 6 a 11 años. En nuestra iglesia, a los niños, desde parvulitos, se les empieza a enseñar la palabra de Dios. A veces hemos llegado a pensar algunos, a mí me pasó, hasta que, como se dice coloquialmente, me cayó el 20. Desde parvulitos se les empieza a enseñar la palabra de Dios. Las clases de los niños, el culto infantil o ANSA, no es para que entretenerlos, es para instruirlos en la palabra de Dios. Entonces, los niños van entrando al entorno donde pueden entender, van entendiendo poco a poco de qué se les está hablando, hasta que llegan a una edad en que entienden perfectamente su condición de pecado y que es importante tomar una decisión por Cristo como su Salvador. Y en nuestra iglesia ha habido niños hay niños muy maduros que entienden perfectamente el mensaje de salvación. Hace años asistió a nuestra iglesia un hermano, y por ahí me lo encontré hace años atrás, ¿verdad? Y me comentaba, él era maestro del culto infantil, y me compartía que
le tocó un caso un poco penoso para él, porque llega un domingo a dar clase y está compartiendo ahí la clase con los niños. Y en eso una niña, tendría 6, 7, 8 años, dice, ¿eso que estás diciendo no es así? ¿Y saben qué? Ya me dijeron, y dice la niña, y es así. Dijo, me dio tanta pena, porque tenía razón. Tenía razón, porque la verdad de las cosas yo no había estudiado. Pero me llamó la atención que la niña me hiciera ver mi falta de preparación, ¿verdad? Bien, en nuestra iglesia hay niños muy maduros que entienden perfectamente el mensaje de salvación. Y si un niño lo entiende, se sabe pecador, sabe que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de pecados y que es necesario tomar una decisión por Cristo como su Salvador, el niño la toma muy consciente de su decisión. Ahora, cuando se va a bautizar a un niño, no se presenta inmediatamente ahí en el bautisterio, sino desde sus maestros, desde parvulitos, se les va instruyendo acerca del bautismo. Entonces ellos son considerados como el primer filtro para que los niños lleguen perfectamente instruidos. Además, los pastores están al tanto de la instrucción de cada uno de los niños. Cuando están ahí en la plataforma y se presentan como candidatos al bautismo, recuerden que hay un examen, una evaluación, se les hacen preguntas y bueno, luego se pregunta a la congregación, ¿qué proponen? ¿Qué decisión tomamos? Ya por ahí alguien dice, pues yo propongo que que todos son candidatos para ser bautizados. Ya alguien secunda, todos los que estamos de acuerdo levantamos la mano y se procede el bautismo. Sucede que en una ocasión en nuestra iglesia hubo un niño que se regresó, no se bautizó, pero no porque no estuviera bien preparado, sino porque se consideró muy chico, ¿verdad? Y se aconsejó que se esperara un poco más de tiempo. Y bueno, ese es otro caso del bautismo de niños. Ya establecimos que es un infante, que es un niño, capaz de poder entender el mensaje de salvación. Si lo entendió y tomó la decisión de poner su fe en Cristo Jesús como su Salvador, no hay nada que impida que él sea bautizado. Bueno, tenemos ahora el quinto caso. El quinto caso, hermano, que más que ser un solo caso son varios. Hermano Jeremías, ¿lo lees ahí el caso 5? Sí, claro. Son casos extraordinarios. El mandamiento a bautizar es un mandamiento a sumergir totalmente el candidato en agua. Nadie tiene la autoridad para modificar esta forma del bautismo. Esto implica de cualquier bautismo que no reúna los requisitos bíblicos debe considerarse inválido. Inciso A. Un candidato tiene miedo a ser sumergido totalmente y se aferra a un lado del bautisterio, dejando fuera del agua su brazo y su mano. No ha sido bautizado. Inciso B. En la misma forma, un candidato del que queda sin sumergir cualquier parte de su cuerpo, frente, abdomen, cabeza, manos, pies, etc., no fue bautizado. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Pregunta, se va a bautizar a un creyente, pero apenas entra al agua y luego se sujeta a la bardita, ¿verdad? Y no hay manera de hacerlo desistir. Bueno, es una situación extraordinaria. Se le invita a salir, ¿verdad? Porque ¿cómo bautizarlo a la fuerza? No se puede. ¿Y qué pasa cuando una persona se lleva a cabo la maniobra para bautizarlo, pero le quedó afuera alguna parte de su cuerpo?
¿Por qué? Porque hay unos que se agarran el hermano que lo está bautizando y es difícil poderlo sumergir en su totalidad. Si le queda fuera uno de los miembros de esta persona, una mano, un brazo, ¿se puede considerar válido el bautismo? No, definitivamente que no, ¿verdad? Es necesario que esté sumergido totalmente todo su cuerpo. Continúas con el inciso C. Inciso C. Se han dado casos de personas que quieren bautizarse o son sumergidos por algún motivo no idóneo. Por ejemplo, la persona quería bautizarse para ver si sanaba de un dolor que lo aquejaba, o la persona se sometió al acto solo porque era un requisito para establecer una relación de noviazgo, o inclusive poder celebrar su ceremonia nupcial en un templo. Al conocer la veracidad de esas motivaciones, dichas personas deben ser informadas de lo anormal de su motivación, advirtiéndoles de que si bien su bautismo podrá ser reconocido formalmente en la tierra, lo más importante, el ser reconocido como un verdadero hijo de Dios, podría no darse, ya que el bautismo no otorga esa calidad espiritual. Muy bien, vimos por ahí en esto de los casos extraordinarios de personas que quieren bautizarse porque sienten un dolor y creen que se van a aliviar si son bautizados. No procede, ¿verdad? O alguien que está motivado a bautizarse o quiere bautizarse pero está motivado porque pues por ahí quiere tener una relación sentimental y pues la persona con la que quiere tener esta relación le dice, oye, pues bautízate, ¿verdad? Bueno, pues tampoco es válido bautizarse con ese motivo, ¿verdad? O una persona que se va a casar y sucede que se va a casar en un templo y ahí le piden como requisito que sea bautizado y luego viene a una iglesia del Nuevo Testamento que lo bauticen porque se quiere casar. No procede, ¿sí? No es válido ese motivo. Bueno, Mande. O también es posible que, digamos, que es una relación, una pareja una cristiana, digamos, en dado caso una cristiana con una persona que no es salva, pero para que casarse diga, pues a lo mejor dice que es salvo aunque no lo es, y por ende se bautiza para decir, no, pues ya cumplió todo, ¿verdad? Y pues diga, pues ya es idóneo para casarse con la persona, ¿verdad? Y pues cae en este caso, ¿verdad? De que solamente por la muchacha o el muchacho, ¿verdad? Pues se lleva a cabo esta ordenanza, siendo que no es el motivo correcto por el cual debe hacerse. Por eso es importante conocer las 4 características del bautismo. Hay una más. Cuando una persona es impedida físicamente para poder ser bautizada. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, está postrado en la cama y no se puede sumergir, ¿verdad? El hermano Jonatán en la sesión anterior nos hacía mención de que creo que en Francia, en Europa, bueno, se presentaban esos casos y pues, ¿cómo le hacemos? No puede. Iban al lugar donde estaba la persona y por rocío o por derramamiento decían que la persona era bautizada. Es un bautismo inválido. Ese no procede. Y el punto número 7, el caso número 7, no existe cosa alguna llamada autobautismo. Alguien que de repente se siente que, ¿sabes qué? Yo no he sido bautizado y se preocupa. Bueno, no hay nadie, aquí está un río, aquí está una alberca, yo solo me voy a autobautizar. Es inválido totalmente, ¿verdad? Bien, hay más casos que se pueden llegar a presentar, pero es importante, enfatizo, subrayo, que conozcamos perfectamente las 4 características del bautismo. Hermano Yair, vamos a entrar ahora al número Romanos 5, la aplicación. Okay. ¿Cuáles son, hermano Jeremías, cuáles son las 4 características? ¿Cuáles son las 4 características del bautismo bíblico según lo estudiado en esta lección? ¿Cuáles son? Número 1. Un candidato idóneo. Candidato idóneo. Número 2. Una forma idónea. La forma idónea. Número 3. Un propósito idóneo. Un propósito idóneo. Una autoridad idónea. Y una autoridad idónea. Bien.
una vez más se vuelve a enfatizar en la lección el que conozcamos estas 4 características. Hermano Yair, conteste brevemente a qué se refieren las características anteriores del bautismo bíblico. El sujeto idóneo, la persona o el candidato idóneo, dice, se refiere a que sea una persona que se reconoce como pecador, se arrepiente y pone su fe en Jesucristo como su salvador personal. La forma idónea se refiere a que hay una sola forma de recibir el bautismo, y esta es por inmersión. El propósito idóneo se refiere a que el bautismo se administra a quien manifieste el deseo de obedecer el mandato bíblico y así poder ser reconocido como miembro de la iglesia local. Y la autoridad idónea se refiere a que la iglesia local nuevo testamentaria es la que bautiza, delegado en un pastor ordenado o a quien ella prefiera para que administre la ordenanza. Muy bien, vemos las 4 características explicadas una vez más, cada una de ellas. ¿Para qué? Para que las podamos entender de mejor manera. Hermano Jeremías, lees la pregunta 3. Sí, claro. ¿Por qué es importante que un creyente sea bautizado bíblicamente? Porque es la manera de mostrar al mundo que lo rodea que él ha creído en Jesucristo como su Salvador personal y no se avergüenza de mostrar así su relación con su iglesia. ¿Por qué es importante que un creyente sea bautizado bíblicamente? Hay una expresión para contestar esta pregunta. La tradicional es una profesión pública de fe en Cristo Jesús y en su iglesia. Pero me gustó lo que viene cuando se explican las 2 ordenanzas. En la primera lección lo vimos, de que el bautismo es identificarse con el mensaje salvífico de la palabra de Dios y con la iglesia. Pública, en forma pública. Entonces, esto es importante que un creyente se bautice. Muy bien. Hermanos, hemos terminado la lección 14ª o la lección 14, que lleva como título el bautismo cristiano, la doctrina 14ª. Ahí, a veces cuando termina una tarea de esta manera, le queda a uno la sensación de que se pudo haber dicho más cosas, estudiar cosas más a fondo, pero bueno, hay un tiempo que hay que cumplir y no me queda más que agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí, compartiendo con usted esta lección, agradecer al hermano Isaías, al hermano Edgar, que me tuvieron la confianza para darme esta tarea, agradecer a nuestros hermanos Jeremías, nuestro hermano Yair, a Rosy, mi esposa, al hermano Jonatán, y también un reconocimiento especial a nuestro hermano Caleb. Caleb, muchísimas gracias por tu apoyo. Es todo un profesional de esta área y gracias a Dios por él. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, que moras en los cielos. La tarea ha quedado hecha, la encomienda que nos diste. Solo con tu ayuda pudimos salir adelante. Nuestra intención era que tu nombre fuera glorificado y nuestros hermanos bendecidos con esta lección. Solo me resta, Señor, pedirte una bendición para nuestra iglesia, una bendición para cada una de nuestras familias, una bendición para cada uno de los miembros de estas familias, y que tu nombre sea glorificado en nuestra iglesia. Te lo pido todo con el perdón de mis pecados, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.